Vamos a revisar temas económicos. ¿Cómo le va? Bienvenido. Abrimos este espacio para reflexionar acerca de las decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan nuestros bolsillos. Titulares a continuación, nos encuentra hablando de Chile. La nación ha pedido un préstamo al Fondo Monetario Internacional y claro que ya se dan las repercusiones. Además, las proyecciones CEPAL indican que la pobreza en América Latina y el Caribe podría llegar a 34,7% a fin de año si no se implementan medidas que reduzcan el impacto de COVID-19 en los más vulnerables. Y hablando de repercusiones, no solo pasa en Chile, también se dio en India. Ayer, anuncio oficial de Narendra Modi buscando mover el músculo financiero, el músculo productivo, y rápidamente las centrales obreras salieron a responderle. Pasa a nuestra Latinoamérica, se finiquita la quiebra de Avianca. La empresa aérea anunció este martes que todas las solicitudes relacionadas con su decisión de acogerse al capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos fueron aprobadas en forma provisional por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. La acción de Avianca se desplomó el martes un 85,3% a 66 pesos en la Bolsa de Colombia. La aerolínea insignia del país enfrentaba ya graves problemas financieros antes de acogerse a este capítulo 11 y avanzaba en un proceso de reestructuración financiera que incluía la desinversión de activos no estratégicos y la simplificación de su flota, buscando mejorar rentabilidad. Avianca reportó una pérdida de 894 millones el año pasado, que contrastó con una ganancia de 1,1 millones en el año 2018. La empresa, que en el 2013 entró a la ley de quiebras para renegociar en ese entonces deudas por unos 269 millones, mantiene en tierra 142 aviones y solo 10 vuelan para operaciones de carga. El ministro de Hacienda colombiano, Alberto Carrasquilla, dijo el lunes que el gobierno nacional evalúa la posibilidad de servir como prestamista para salvar a Avianca sin convertirse en accionista de la aerolínea. Además, vamos a ver cómo el Banco Central chileno solicita una línea de crédito preventiva al FMI por 23.800 millones de dólares y con esto quiere asegurar liquidez. Una medida inédita en la historia de Chile. La solicitud de crédito flexible, esa es la denominación, ya está en marcha. Este tipo de acción o de medida se creó en el año 2009 y hasta la fecha solo 3 países se lo han solicitado al FMI. Hablamos de Colombia, México y Polonia. Ninguno de ellos ha necesitado desembolsar recursos y solo México y Colombia la mantienen hasta ahora, ya que Polonia, después de algunas renovaciones, la cerró a fin del año 2017. El banco afirmó que el monto equivale al 1000% de la cuota de Chile ante el organismo, aproximadamente la mitad de las reservas internacionales del Banco Central, y en torno al 8% del PIB sería utilizado, insisten las autoridades, solo si se diera un préstamo con un escenario externo considerablemente más adverso que los escenarios de riesgo del último informe de política monetaria. Allí mismo, repercusiones en Twitter, rapidito. Miguel Garay: Piñera quiere dejar a Chile amarrado como deudor del FMI, igual como lo hizo Macri en Argentina, que pidió préstamo de 57.000 millones un año antes de terminar su mandato. A sus deudores el FMI les fija sus políticas de ajuste estructural o reducen al límite el gasto social. Se sube este usuario a una publicación de Interferencia. Allí tienen entonces la posibilidad de cliquear también y ampliar un poquito más. Sobre la reestructuración de deuda argentina, en un seminario del Financial Times, Kristalina Georgieva reiteró que esta deuda no es sostenible y que la propuesta del gobierno merece el apoyo del organismo internacional.
Pero los fondos de inversión con tenencias de bonos argentinos ya sabemos que han rechazado la propuesta hecha por el gobierno sudamericano y desacreditado mediáticamente las manifestaciones de apoyo que recibe Argentina, que incluye dentro del país al partido gobernante, a la oposición, a la industria, a la banca nacional y la comunidad académica. En una nota técnica del staff del FMI se estimaba, previo a la pandemia, que Argentina tendría que reducir sus pagos de deuda externa en un rango de 55 a 85 mil millones de dólares en los próximos 10 años para recuperar el sendero sostenible de sus pasivos. Y en esa misma línea es que Alberto Fernández espera, lo repitió ayer, que se llegue a un buen camino y se evite el default. Lula da Silva aseguró que el Brasil de Bolsonaro es un desgobierno y adhirió a la postura de Alberto Fernández. Dijo ayer, la economía resucita, la gente no. Dio una entrevista a un medio argentino. Allí Lula aseguró que las élites latinoamericanas tienen alma de perrito faldero de los poderes internacionales y lo único que buscan es que los estados vendan todo y con ello se cavan su propia tumba. No hubo otro gobierno, señaló, en toda la historia de Brasil que tratara a los empresarios mejor que nosotros, aludiendo a la gestión progresista, en el cual ganaran más dinero que con nosotros. Y ellos no defendieron a Dilma, votaron a Bolsonaro porque les decía que iba a vender todas las empresas estatales, o sea que iba a privatizar. Europa, Estados Unidos quieren que les compremos todos los productos industrializados y les vendamos solo commodities, pero nosotros tenemos que industrializar nuestros países, fortalecer el lugar del Estado. Tiene razón, ha dicho Lula, Alberto Fernández, cuando dice que lo primero es salvar al pueblo argentino. Consideraciones que hoy también en medios económicos se reflejan. Voy ahora a comentarles, a ampliarles una información que ayer tuvimos en nuestra pantalla. La Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe presentó un nuevo informe sobre desafíos sociales en tiempos de COVID-19. Según sus proyecciones, la pobreza podría llegar en este espacio geográfico a 34,7% a fin de año si no se toman desde los estados medidas que reduzcan el impacto de la pandemia sobre los que menos tienen. La verdad es que la pandemia sí nos hizo muy visibles los problemas estructurales del modelo económico y las carencias de un sistema de protección social y regímenes de bienestar muy incompletos, muy frágiles, muy vulnerables. Así de enfática ha sido la secretaria ejecutiva de la CEPAL. América Latina, que en los últimos años ha transitado en terreno pantanoso. Algunos países decidieron virar hacia un modelo alejado de las políticas progresistas, apostando por el gran capital. Y hoy, en medio de una crisis sanitaria mundial, se vuelve a evidenciar que ese no es el camino. Para los pobres, las cuarentenas tienen peores consecuencias familiares, sociales y económicas y además son muy difíciles de cumplir. Así es que hay que pensar cómo vamos a coexistir con el COVID-19. Es por ello que en una conferencia de prensa virtual, Alicia Bárcena propuso avanzar hacia un ingreso básico para ayudar a la población más vulnerable a superar los efectos de la pandemia en la región. Bárcena recomendó a los gobiernos garantizar por 6 meses transferencias de efectivo inmediatas para satisfacer las necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares para garantizar el derecho básico a la supervivencia. Porque la pobreza aumentaría de 30,3 a 34,7, estamos hablando de un aumento de 186 millones de personas a 214 millones de personas. Ante las grandes brechas históricas que la pandemia ha agravado, la CEPAL reitera que es el momento de implementar políticas universales, redistributivas y solidarias, con enfoque de derechos. Construir el estado de bienestar y sistemas de protección social universales es clave para evitar otra década perdida. Se ha detectado una caída muy fuerte de remesas. Repercusiones a los anuncios de ayer de Narendra Modi en India. Recuerden la enorme potencia de este país, el segundo demográficamente hablando en términos mundiales. Ya le cuento más.
Durante esta pandemia de coronavirus, con una nueva resolución, estoy anunciando un importante paquete económico. Este paquete económico funcionará como un factor clave en el programa Self-Reliant India. Modi anunció este martes que el gobierno invertirá más de 260.000 millones de dólares en medidas de ayuda social. Los detalles del paquete se divulgarán en los próximos días. Los sindicatos nacionales ya prometieron oponerse a las reformas que si resultaran ratificadas por el Poder Central, subirían presión social que están haciendo los obreros. Una población que ya sufre desde marzo desempleo forzado a causa de la pandemia. Los economistas dicen que el desempleo alcanzó 24,7% esta semana. En la semana anterior se levantaron algunas restricciones, por ejemplo al sector de las manufacturas y al autoempleo, buscando aliviar la carga sobre los pobres, que indican, por ejemplo, en el Gujarat, las nuevas fábricas estarán exentas de cumplir con reglas básicas de acceso al baño o en materia de vacaciones y que ya no tendrán que informar al Ministerio de Trabajo en caso de accidente laboral. Ante todas estas decisiones, los trabajadores están atentos. Según ONU, 8 millones de civiles en Siria sufren inseguridad alimentaria. Por esto, el Programa de Alimentos de Naciones Unidas se activa e informa que las ayudas humanitarias proporcionadas a 1 millón de ciudadanos desplazados en Idlib fueron enviadas a través de Turquía. Las sanciones occidentales han limitado de manera drástica la capacidad del sistema sanitario de este país y obstaculizado las importaciones de equipos médicos y fármacos claves en la lucha contra la pandemia. Una situación que agrava la vida misma en Siria. El presidente estadounidense Donald Trump decidió el jueves pasado extender otro año las sanciones unilaterales de Washington contra Siria pese a la pandemia, algo que los grupos armados aprovechan para reorganizarse y perpetrar más ataques, según alertó hace poco la Organización de Naciones Unidas. El representante permanente sirio ante ONU, Bashar al-Jafari, denunció el sábado pasado que las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea contra 39 países del mundo amenazan la vida de millones de personas. Ayer en Alemania, trabajadores del sector de la salud exigieron en las calles reivindicaciones laborales. Salieron pocos, representando a muchos. ¿Por qué digo esto? Porque fueron 30 trabajadores médicos los que se instalaron frente al Ministerio de Salud en Berlín en representación de los demás compañeros. Allí pidieron mejores condiciones laborales y más recursos financieros, especialmente en una temporada donde el sector se encuentra en primera línea de trabajo frente a una pandemia sin precedentes históricos. Esto es lo que dijeron. Es suficiente. Exigimos lo que hemos pedido todo el tiempo: mejores condiciones laborales, más personal, mejores salarios y más consideración. El sistema de salud es sencillamente disfuncional y en este momento se vuelve realmente obvio. Tuvimos suerte porque no teníamos las mismas condiciones que en España e Italia, pero muchos inconvenientes se están volviendo evidentes y queremos cambiar eso. Vamos a superar esta crisis, no porque este sistema del hospital sea tan bueno, sino porque todos los trabajadores médicos en el hospital están dando todo. Básicamente es gracias a la carga de trabajo adicional que los empleados se están poniendo, pero no tiene nada que ver con el hecho de que los hospitales o el sistema de atención médica están bien preparados para ello. Estos son realmente los restos de un sistema de atención médica del pasado. Mantenemos en época de pandemia una visión optimista, seguros que unidos vamos a poder salir adelante. Y por eso también desde este espacio buscamos acercarles por ahí otras miradas, incluso desde el ámbito financiero, que nos pueden dar ideas para replicar en nuestras comunidades. Siempre les digo que se empieza por lo chiquitito que es la familia hasta llegar a lo más grande que es la comuna y luego todo el territorio nacional, la patria misma. Fíjense este ejemplo asumido en Francia, el uso de la bicicleta, que va a ser ahora prioritario, porque luego del confinamiento, por lo que ya se observa, el negocio está en auge en las tiendas parisinas. Fíjense lo que están haciendo.
Volver a un París dominado por automóviles a medida que se van levantando las restricciones por la pandemia está fuera de discusión. Así de enfática ha sido la alcaldesa de esa ciudad, Anne Hidalgo, por lo que el miedo y las medidas para contener al virus podrían lograr en 2 semanas lo que décadas de alerta sobre los riesgos de la crisis climática solo han conseguido parcialmente en algunas ciudades. Que la bicicleta sea considerada seriamente como el medio de transporte de preferencia. Municipios de toda Francia aceleran planes para ampliar sus carriles bici o crear otros nuevos. Queremos que la bicicleta sea la pequeña reina del desconfinamiento, reconoce la ministra de Transición Ecológica Elisabeth Borne. En ese sentido, las tiendas de bicicletas han visto un auge en sus visitas y ventas, generando una alta demanda para este vehículo de 2 ruedas. Desde que reabrí hace 10 días ha sido sin parar. Hemos tenido reparaciones, ventas, muchas ventas, personas que no poseen bicicletas y quieren comprar una. Desde bicicletas eléctricas hasta bicicletas clásicas de la ciudad. He tratado con todo tipo. La pandemia y todos los riesgos que implica la aglomeración de personas en espacios como el transporte público vuelve a enaltecer a la bicicleta como alternativa sencilla, segura y limpia para desplazarse durante la desescalada. Es por ello que el gobierno francés va a destinar 20 millones de euros para fomentar su uso, así como impulsar varios proyectos municipales que pongan a las 2 ruedas en el centro de la estrategia de transporte de cara al nuevo mundo que se abre tras el confinamiento. Una situación que hace que el negocio en las tiendas de bicicletas tenga mayor productividad. Sin embargo, algunos comerciantes temen que haya escasez de bicicletas por la alta demanda de las mismas, ya que en su mayoría estas provienen de Asia. Nos arriesgamos a tener escasez de bicicletas. En este momento, la mayoría de las bicicletas provienen de Asia y las fábricas asiáticas han estado prácticamente cerradas desde enero, por lo que las líneas de producción de bicicletas se han reducido durante varios meses. Entregaremos las bicicletas, tenemos aquí y en el almacenamiento, pero me preocupa que terminemos con una escasez de ellas. Algunas de las arterias de tráfico más concurridas en París estarán reservadas para los ciclistas en un intento por limitar las multitudes en el transporte público, a medida que se van limitando las restricciones en Francia. Se calcula que hay 30 millones de bicicletas en este país, 2/3 de ellas acumulando polvo. El gobierno quiere que vuelvan a rodar, y para ello los franceses recibirán una ayuda de hasta 50 euros para llevar a cabo pequeños arreglos, como cambiar las ruedas, los frenos o las luces en una serie de talleres oficiales. También necesitamos cosas positivas para salir de esta crisis, así que andar en bicicleta y tener un propósito para hacerlo, ya sea con su familia, para ir al trabajo o moverse, creo que es algo bueno y positivo. De igual forma, el presupuesto que va a desbloquear el ministerio, esos 20 millones de euros, permitirá también instalar plazas de aparcamiento y pagar formaciones de 1 o 2 horas con un monitor experimentado para aquellos que quieren lanzarse a pedalear, pero que no se sienten seguros. El 60% de los trayectos que se efectúan en Francia habitualmente son menos de 5 kilómetros. Así lo ha dicho la ministra de Transición Ecológica. Un trayecto perfectamente realizable sobre 2 ruedas. Reino Unido, las tiendas de bicicletas también han visto un aumento en la demanda de sus productos en medio de la pandemia. Los talleres de ventas y reparación de bicis han visto un aumento en la demanda, ya que se alienta a las personas a evitar el uso del transporte público por la epidemia o por la pandemia. Romain es el director de Brixton Cycles y ha destacado que justamente tiene hacia arriba la venta de bicicletas de gama baja y media, y que es una pena que lleguen a esto o que haya sido una pandemia lo que haya ocasionado que la gente finalmente vea los beneficios del ciclismo. Para ser honesto, la gente debería andar en bicicleta de todos modos. Se ha aprovechado esta situación para que la gente se dé cuenta de que moverse por la ciudad es mucho más fácil y más barato en bicicleta. Creo que justo durante esta crisis pandémica estaba pensando qué hacer. El transporte público no era algo que ansiaba nuevamente. Así que pensé, bueno, vamos a comprar una bicicleta.
El problema ahora es que todos nuestros proveedores no tienen bicicletas, por lo que no es un caso de lo que tenemos. Es lo que podemos obtener. Pero es así que la elección que tenemos ahora es cada vez menos y menos. El próximo lote de entregas no es hasta junio. Aquí en Venezuela hay preguntas de dónde anda la información de esa fábrica de bicicletas atómicas, un convenio Venezuela-Irán. Y así de a poco también en algunos países de nuestra Latinoamérica se empieza a mover esta idea ya relacionada con bicicleta, ecologismo y unirnos en pos de un futuro sostenible. A la vuelta le cuento más de lo que pasa en el mundo del petróleo. Aquí lo espero. Fíjense la decisión asumida por Ecopetrol, reduce por segunda vez su plan de inversión 2020 y advierte trimestres duros. La petrolera colombiana fundamenta la decisión en la caída de los precios internacionales del crudo y en la caída de la demanda, que también la llevó a recortar su meta de producción. Así lo informó ayer el presidente de la empresa. Destacamos que a mediados del mes de marzo la empresa ya había anunciado reducción de su plan de inversiones a un rango entre 3.300 y 4.300 millones de dólares en comparación con una meta original de 4.500, 5.500 millones. En ese contexto, el funcionario dijo, segundo y tercer trimestre van a ser muy duros porque hay una demanda que no se está viendo y que ha sido destruida. En Estados Unidos, productores petroleros luchan por mantenerse a flote en un mar de exceso. Caso de Craig Blair, copropietario de una compañía de petróleo y gas natural que ha visto colapsar su producción en la cuenca del Pérmico de 15.000 barriles de petróleo al día a solo 6.000. Blair señaló un patio lleno de generadores, los que estamos viendo, cuidadosamente alineados, máquinas de construcción y perforación, todo cubierto por cobertizos para protegerlos del sol y del polvo. El 20 de abril el precio del petróleo caía debajo de cero porque el mercado estaba saturado, la demanda se había evaporado. Destacamos allí que esta compañía tiene derechos minerales sobre 70.000 acres, con campos salpicados de colinas, tanques de almacenamiento de petróleo y gas y sitios de fractura hidráulica. Miren hoy cómo se ve ese panorama. Lo que hice, el precio del petróleo es del 50%. Entonces, la única forma en que puedes llegar a fin de mes es que todo tiene que reducirse en un 50%. Así que por eso hicimos los salarios. Cualquier contratista por ahí, si me cobraran $100 por hora, son 50 por hora, o ellos no están trabajando para mí. Detuvimos cualquier proyecto que no estábamos haciendo. Si pudiéramos detenerlo, lo detuvimos y no lo volveremos a poner en marcha hasta que el precio del petróleo alcance los $50 por barril. ¿Cómo van las cotizaciones? 29,94 dólares el barril para el indicador Brent, que recuerden, tiene periferia en Europa, donde se lo ve. WTI, referencia para Estados Unidos, opera a 25,87 dólares el barril. Y la cesta petrolera OPEP, allí la van a tener también en pantalla, 22,83, siempre en dólares, siempre el barril, y tiene tendencia al alza. Gracias a todos, será hasta luego.